El diagrama eléctrico que se muestra a continuación es el funcionamiento o el principio del funcionamiento de un relé de estado sólido SSR 60DA o relevador de estado sólido. Este circuito tiene dos grandes partes: la etapa de control y la etapa de potencia. La etapa de control está dada por el optoacoplador y la etapa de potencia está dada por el TRIAC. Generalmente se usa el BTA 16, el BTA 40 o el BTA 41. Este circuito es utilizado para cargas resistivas. Una de las mayores ventajas de usar un optoacoplador para activar un TRIAC es la separación física entre el circuito de control y el circuito de potencia, minimizando de esa manera el ruido eléctrico en la parte de control. En la entrada tenemos una señal B, que es una señal continua, que es la encargada de activar el optoacoplador. A continuación se muestra una resistencia en paralelo con un diodo emisor de luz. El diodo emisor de luz es para indicar que hay un voltaje en la entrada, y la resistencia R1 es para limitar la corriente en la entrada que le llega al optoacoplador. La resistencia R3, que se encuentra a la salida del DIAC, que está internamente en el optoacoplador, es para atenuar todo ruido eléctrico que se pueda presentar en la puerta del TRIAC. Generalmente las resistencias que están en este circuito son de 0.25 watts o 1/4 de watts. Algo que tenemos que tener en cuenta es que a la salida del TRIAC tenemos conectado en serie la alimentación con una resistencia calentadora de 2750 watts, alimentada con 110 volts. Para calcular cada uno de los valores de las resistencias internas de este relé de estado sólido, se hace uso de la hoja de datos de cada TRIAC. Por ende, para calcular la resistencia número 1, tenemos que tener en cuenta el voltaje de disparo para activar el octoTRIAC, el voltaje máximo del diodo LED del octoTRIAC en estado de conducción. Ese valor está especificado en la hoja de datos. Y también tenemos que tener en cuenta la corriente para activar el diodo LED, que de igual manera se encuentra en la hoja de datos. Por ende, para calcular la resistencia R1 va a ser igual al voltaje de disparo para activar el octoTRIAC menos el voltaje máximo del diodo LED sobre la corriente de activación del diodo LED. Para calcular la resistencia número 2 tenemos que tener en cuenta el voltaje pico de la señal A sub C de entrada, multiplicado por el seno de 7.1 grados. Este ángulo es el que garantiza que traspase mínimo el 98% de la señal AC de entrada, dividido entre la corriente de compuerta máxima. Este valor se encuentra en la hoja de datos del TRIAC de potencia. Y finalmente, para calcular la resistencia R3 va a ser igual a 20 por el voltaje máximo aplicado a la compuerta del TRIAC
dividido entre la corriente máxima, entre la corriente de la compuerta máxima. Igualmente se encuentra en la hoja de datos. A continuación se explicará el diagrama de flujo de nuestro proyecto. Como podemos observar, tenemos un inicio, luego de esto tenemos un condicional, en este caso un if. Si hay un flujo de agua presente, automáticamente se enciende el calentador. Luego hay un retraso de 3 milisegundos. Luego de esto, el programa vuelve a preguntar si ahora ya no hay un flujo de agua presente, el calentador automáticamente se apaga. Si igual lo hay, sigue el bucle de encender y el retraso. Entonces, si no hay flujo de agua, se apaga y automáticamente termina. Este sería una breve explicación sobre el diagrama de flujo. Es algo sencillo pero eficaz. Low. Temperatura low. Ahora procederemos a encender la llave. Temperatura high. Esto es debido a que el termómetro varía entre 32.9 a 42.9.